Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 26, versículos 36 hasta el 46. Jesús ora en Getsemaní, primera parte. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todos tus cuidados y bendiciones, y te pedimos en este momento que tú nos acompañes al estudiar tu palabra, que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, que podamos entender tu gran amor y podamos compartirlo con otras personas. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por todo lo que haces para nuestra salvación, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando lo que sucede después del establecimiento del rito de la Cena del Señor. Jesús tiene un diálogo con Pedro y anuncia que éste le iba a negar. Pedro hace sus aseveraciones, pero el Señor lo invita a no estar tan seguro de sí mismo. Entonces Mateo, después de este momento, aborda uno de los acontecimientos más trascendentales de esta semana de la pasión y muerte de Jesús, la oración de Jesús en el Getsemaní. Esto va desde el versículo 36 al 46 y vamos a tener que abordarlo en dos audios debido al significado tan importante y las lecciones que debemos tomar en cuenta para la edificación de nuestra vida espiritual. Esto nos lleva a lo que significó el plan de la salvación y lo que esto implicaba para la divinidad. Es en este relato que se describe una de las batallas más impresionantes de la historia del universo. Comencemos con los versículos 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Esa noche en particular se presentaría una de las batallas más duras y crueles en toda la historia del universo. Jesús está con sus discípulos en el Monte de los Olivos, pero ahora se dirige al huerto del Getsemaní. El Salvador con frecuencia había venido a ese lugar para meditar, orar y descansar, y allí también había pasado muchas noches en oración. Es probable que Jesús hubiera pasado aquí la noche del martes y del miércoles antes de la crucifixión. No se conoce con precisión la ubicación del huerto del Getsemaní en los tiempos bíblicos. Es probable que este lugar tranquilo estuviera en algún punto de la ladera del Monte de los Olivos, cruzando el Valle del Cedrón, enfrente del templo y a unos 10 minutos de distancia yendo a pie desde la ciudad. El punto que suele señalarse a los turistas como huerto del Getsemaní se basa en una tradición que no puede rastrearse más allá de los tiempos de Constantino el Grande, 3 siglos después de Cristo. Así que no tenemos seguridad de la ubicación exacta de ese lugar. El relato de Mateo presenta que llegaron a un lugar y dejó allí a los discípulos. No hubo comentarios porque la actitud de Jesús había cambiado. Su rostro reflejaba angustia. Elena de Guay ofrece un cuadro de lo que está pasando en ese momento. Dice: al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo de su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esta extraña tristeza se iba ahondando,
pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiese descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces lo sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Libro El deseo de todas las gentes, página 636. La Escritura registra que Jesús con sus discípulos llegaron al lugar donde acostumbraban a descansar y donde muchas veces Jesús pasaba momentos especiales de oración. Pero dice que en esa oportunidad tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, es decir, a Santiago y a Juan. Estos discípulos gozaban del privilegio de tener una asociación más íntima con Jesús que los otros discípulos. Son los mismos que habían estado cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Fueron los que estuvieron en el monte de la transfiguración. Ahora, en esta hora suprema, Jesús ansiaba tener la camaradería humana, la simpatía y la comprensión de sus amigos. Entonces, agrega el evangelista, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estaba pasando uno de los momentos más difíciles de la vida de Jesús. El que no conocía el pecado, ahora llevaría el pecado de todo el mundo. Nunca en su existencia había experimentado esa sensación de que el pecado lo apartase del Padre. Elena de White explica, como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. Libro El deseo de todas las gentes, página 637. Esta fue una experiencia única en la vida de Jesús y que nosotros no alcanzamos a entenderla de todo. Jesús, al tomar a Pedro, Santiago y Juan, les dice, versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Los discípulos estaban sorprendidos de la actitud de Jesús. Le habían escuchado hablar, habían participado de la cena. Sus instrucciones habían sido muy interesantes. ¿Pero qué estaba pasando? Ahora había cambiado. Su rostro reflejaba una angustia terrible. Parecía desmayar. Nos resulta imposible comprender la profunda tristeza y el misterioso dolor que oprimían a Jesús cuando entró en el huerto del Getsemaní. La extraña tristeza que le sobrevino dejó perplejos a los discípulos. Aquí estaba el divino y humano Hijo de Dios, Hijo del hombre, sufriendo tal angustia cual jamás habían visto. En parte, el sufrimiento era físico, pero este era solo el reflejo visible del infinito sufrimiento de Cristo como portador de los pecados del mundo. Y les pide a sus discípulos, velad conmigo. Una súplica en procura de simpatía y compañerismo humanos en la lucha con los poderes de las tinieblas. Velar significa literalmente estar despierto, pero aquí significa estar despierto con un propósito definido. En este caso, el propósito era el de compartir la vigilia de Cristo. Sin embargo, Jesús se alejó un poco de ellos. No quería que de alguna manera ellos vieran su angustiosa oración, aunque no tan lejos como para que ellos no le vieran. Leamos el versículo 39. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fue un momento muy fuerte para Jesús. Elena de White comenta, fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiese verle ni oírle, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre.
La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Libro El deseo de todas las gentes, página 637. A pesar de ellos, los discípulos no podían entender lo que estaba en juego en ese momento. No entendían por qué Jesús estaba angustiado. Pero el Maestro, llevando el pecado de todos nosotros, enfrentando el castigo que el hombre merecía para poder salvarlo, no podía ejercer su poder para librarse, sino que como hombre debía sufrir el castigo que es la consecuencia del pecado. Elena de White, en otro comentario, afirma lo siguiente: ante el pensamiento del carácter atroz de la culpabilidad del mundo, Cristo sintió que debía apartarse y estar solo. Las huestes de las tinieblas estaban allí para hacer que el pecado pareciera tan difundido, tan profundo y horroroso como fuera posible. Satanás, en su odio contra Dios, en la tergiversación del carácter divino, manifestando irreverencia, desprecio y odio para con las leyes del gobierno de Dios, había hecho que la iniquidad llegara hasta el cielo. Tenía el propósito de incrementar la maldad hasta que alcanzara tales proporciones que parecía imposible la expiación, de modo que el Hijo de Dios, que procuraba salvar al mundo perdido, quedara aplastado bajo la maldición del pecado. La obra del enemigo vigilante, al presentar ante Cristo los vastos alcances de la transgresión, causó a Jesús un dolor tan intenso que sintió que no podría permanecer en la presencia inmediata de ningún ser humano. No pudo soportar que ni aun sus discípulos fueran testigos de su agonía mientras contemplaba el infortunio del mundo. No debían estar en su compañía ni siquiera sus amigos más amados. Se había desenvainado la espada de la justicia y la ira de Dios contra la iniquidad descansaba sobre el sustituto del hombre, Jesucristo, el unigénito del Padre. Manuscrito 35 del año 1895. Jesús estaba en un momento crítico. Su angustia era más grande de lo que el ser humano puede experimentar. Y entonces pronuncia esas palabras que reflejan ese momento doloroso por el que está pasando Jesús. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Esto lo podríamos pronunciar de la siguiente manera: pero si no hay otra forma por la cual pueda alcanzarse la salvación del hombre caído, entonces que no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento se libra una terrible batalla. Satanás, por un lado, está tratando de atacar a Jesús con todas las fuerzas para impedir que Jesús salvara al hombre. Y por otra parte, Jesús llevaba el peso del pecado del hombre y la angustia de separarse del Padre. Elena de White resume lo que está pasando. Dice: frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 637. Así que Satanás, por un lado, procuraba de alguna manera tratar de desanimar a Jesús, de mostrarle las cosas tan terribles, de atacarlo de una u otra manera para impedir que Jesús tomara su decisión en favor del ser humano. Por otra parte, estaba el recuerdo que uno de sus discípulos le traicionaba, que todos le iban a dejar solo, que el hombre en su ingratitud no apreciaría el sacrificio de Cristo por él. Satanás le acosaba con pensamientos diciéndole que no valía la pena morir por el hombre, ya que éste nunca apreciaría o daría valor a su sacrificio, y esto acrecentaba más su dolor. En medio de esa lucha, Jesús va a buscar palabras de simpatía y ánimo de parte de sus discípulos, mas
cercanos, más allegados. Veamos los versículos 40 y 41 de Mateo 26. Volvió luego a sus discípulos y les halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús se acercó a sus discípulos en procura de camaradería y simpatías humanas, pero los halló durmiendo. Quizás por un breve tiempo habían estado despiertos y habían unido sus oraciones a las de él, pero luego les vino un letargo abrumador. Y entonces el Señor se dirige a Pedro. Pedro era el que se había jactado que acompañaría a Jesús a la cárcel o a la muerte. En este momento no era capaz de permanecer despierto, mucho menos de realizar algo difícil. Y les dijo: así que ni una hora han podido velar. La hora no es un tiempo exacto, sino que lo que quiere decir es que es un breve tiempo. El inmenso chasco que sintió Jesús al encontrar que sus más íntimos amigos terrenales habían tenido demasiado sueño como para orar con él por una hora se expresa en esta exclamación, mitad censura y mitad chasco. Elena de White comenta: el corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia y escuchado en la tristeza y la angustia. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad mientras él permaneciese inocente delante de Dios. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. Libro El deseo de todas las gentes, página 639. El Señor les llama la atención y les pide de que deben velar y orar. En otras palabras, deben estar atentos, no dejarse o relajarse en medio del conflicto. Hay que estar atentos, orar pidiendo sabiduría y fortaleza, porque la carne es débil. Quizás podemos tener las mejores intenciones o los mejores deseos, pero si confiamos en nuestra fuerza, seremos vencidos. Por eso debemos reconocer que en nuestra necesidad de ayuda, necesitamos la fuerza del Señor para vencer. Cuando Jesús dijo que la carne es débil, no disculpa la debilidad de la carne, sino destaca que esta debilidad es la razón por la cual es necesario velar y orar. La relativa facilidad con la cual los discípulos repetidamente se durmieron en esa hora de crisis es la debilidad a la cual Cristo se refiere específicamente. Apreciado amigo y hermano, al contemplar este momento especial en la historia de nuestra salvación, debemos reconocer cuán grande fue el amor de Jesús. Él no estaba obligado a pasar por ese momento de sufrimiento, angustia y dolor. No era su obligación estar en el huerto del Getsemaní enfrentando esta lucha como un ser humano. Él podía en algún momento pedirle a los ángeles que vinieran y lo rescataran, y los ángeles gustosos vendrían y lo llevarían. Pero Jesús siguió adelante en su propósito de salvarnos. En esta cruenta lucha, Jesús venció para darnos a nosotros la oportunidad de la vida eterna. Hoy es la oportunidad de aceptar el amor de Jesús. Continuaremos este estudio en el próximo audio. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.